Título: El fuego que no quemaba. La primera vez que vi el altar arder, pensé que estaba soñando. La iglesia estaba vacía. El eco de los bancos de madera aún resonaba cuando me acerqué para apagar las velas. Entonces, lo escuché, un crujido, como si las piedras respiraran. Me giré, y allí estaba, el altar. Las llamas no salían de ninguna vela, ni de los candelabros. Brotaban de la misma piedra, bailando como lenguas de oro y sangre, pero sin humo y sin calor. Dios mío, susurré. Y entonces, el fuego escribió una palabra en el aire. Arrepentíos. Retrocedí, tropezando con el banco más cercano. No era posible. La puerta de la iglesia estaba cerrada. Yo tenía la única llave. Nadie más podía estar allí. Pero la palabra ardía frente a mis ojos, suspendida en el aire como si el cielo mismo la hubiese grabado. Me acerqué temblando. Esperaba quemarme, pero no. Metí la mano entre las llamas. Y solo sentí un frío seco, como el de una tumba abierta en invierno. De repente, el silencio se rompió. Una voz, profunda y quebrada, retumbó desde el altar. No es un fuego, es una advertencia. Caí de rodillas. No reconocía esa voz, pero algo en ella me hizo querer llorar. Sonaba como si cada palabra hubiese sido pronunciada desde el comienzo de los tiempos. Las campanas de la torre sonaron sin que nadie las tocara. 3 veces. La piedra bajo mis pies vibró. Y de pronto, todo se apagó. No quedaba rastro de las llamas. Solo ceniza. Una pequeña línea de ceniza negra dibujada sobre el altar, formando otra palabra. No dije nada a nadie esa noche. Pero cuando el padre Alonso vino a celebrar misa al día siguiente, el altar volvió a arder. Esta vez frente a todos. Y lo peor, no fue el fuego. Fue lo que gritó: «Yo conozco sus pecados». Y uno por uno, los nombres comenzaron a salir de las llamas. Título: Las lenguas de Dios. La iglesia estaba llena. Nadie hablaba. Nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte. El recuerdo del fuego de la noche anterior aún colgaba en el aire como un juramento que nadie quería repetir. Yo estaba junto al altar, de pie, temblando. El padre Alonso levantó la mano para iniciar la misa y entonces, el fuego regresó. Pero esta vez no gritó. Una sola chispa brotó de la piedra y se extendió como una serpiente luminosa hasta envolver el altar. Y allí, delante de todos, las llamas comenzaron a escribir. No eran palabras en castellano, ni en latín, ni en ninguna lengua que yo hubiera visto jamás. Eran signos imposibles, como letras nacidas de relámpagos y cicatrices. «Es celestial», murmuró Sor Clara, llevándose las manos a la boca. «Es el idioma de los ángeles». Pero el padre Alonso no parecía convencido. Dio un paso al frente, desafiante, mientras la congregación retrocedía aterrada. Las llamas formaron otra línea de signos, más nítidos, más rápidos, y de pronto, algo ocurrió. Yo no sé por qué lo entendí, pero lo entendí. Las palabras quemaron mi mente sin tocarla. «Confesad lo que ocultáis». Y entonces, el altar cambió. El fuego no escribió más frases, escribió nombres. Primero, el de un anciano que siempre ocupaba la primera fila. El fuego lo señaló como un dedo invisible. El hombre se desplomó, llorando, gritando algo sobre un hijo perdido y un secreto que nunca contó. Luego, el de una mujer joven. Las llamas dibujaron su inicial. Y ella, entre sollozos, confesó haber deseado la muerte de su propio marido. Uno a uno, el altar desnudó sus pecados. El padre Alonso intentó detenerlo, golpeando el altar con el misal. Pero el fuego lo ignoró. Y entonces ocurrió lo peor, las llamas se detuvieron frente a mí. Dibujaron algo distinto. No era mi nombre, era una palabra. «Llave». Las campanas de la torre sonaron solas otra vez. 3 veces. Y yo supe, sin saber por qué, y que aquello no había hecho más que empezar. Porque esa noche, cuando todos huyeron de la iglesia, el fuego seguía encendido, y no dejaba de mirarme. Título: El sacerdote que ardió sin morir. El padre Alonso no era un hombre fácil de asustar. Había visto funerales que parecían juicios, confesiones que parecían sentencias, pero aquella noche, de pie frente al altar, vi algo en sus ojos que nunca había visto, miedo disfrazado de fe. «Esto no es obra de Dios», dijo con voz temblorosa. «Es una ilusión, una trampa del demonio». Nadie en la iglesia se atrevió a responder. Las llamas seguían ardiendo sobre el altar, moviéndose como si esperaran algo, o a alguien. Y entonces, el padre Alonso hizo lo impensable. Se acercó, subió los escalones del altar, levantó la cruz que colgaba de su cuello y gritó: «Si eres fuego de Dios,
No me quemarás. Y metió la mano en las llamas. No se quemó. No hubo dolor. No hubo cenizas. Pero algo cambió. Las llamas lo envolvieron entero como un manto vivo. Un resplandor imposible que iluminó cada rincón de la iglesia. Y allí, frente a todos, el padre Alonso comenzó a gritar, pero no de dolor. Sus palabras no eran suyas. Yo soy el que ve. Yo soy el que juzga. Yo soy el fuego. Su voz no sonaba humana. Era más profunda. Más antigua. Como si miles de gargantas hablaran a través de él. Sus ojos, oh Dios, sus ojos se volvieron dos brasas. La gente comenzó a huir. Los bancos se volcaron. Las puertas golpearon. Yo no podía moverme. Estaba paralizado viendo cómo nuestro sacerdote flotaba a unos centímetros del suelo, rodeado de llamas que no quemaban. Entonces el fuego habló por su boca una última vez. El primero caerá antes del amanecer. Y de repente, las llamas desaparecieron. El padre Alonso cayó de rodillas, exhausto, respirando como si hubiera corrido durante días. Sus ojos volvieron a la normalidad, pero algo en ellos estaba roto. No miraban a nadie. Minutos después, cuando salimos de la iglesia, un grito desgarró el aire. El anciano que la noche anterior había confesado su pecado, yacía muerto en la plaza, el pecho cubierto de ceniza. Yo miré al padre Alonso. Él solo susurró. No fue el demonio, pero tampoco fue misericordia. Y el altar volvió a encenderse. Título: El secreto de los pecadores. Desde aquella noche, nadie volvió a mirar el altar de la misma manera. No era un lugar sagrado. Era un juez silencioso. Y cada vez que la campana sonaba sola a medianoche, el pueblo entero sabía que el fuego volvería. La iglesia estaba llena. Pero no de fe, sino de miedo. Las madres tapaban los ojos de sus hijos. Los ancianos murmuraban oraciones desesperadas. Y yo no podía apartar la vista del altar. El padre Alonso, con la voz quebrada, intentó celebrar la misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. El fuego lo interrumpió. Una llamarada estalló como un rugido, iluminando los vitrales. Y esta vez no escribió nombres ni palabras. No, mostró imágenes. Las llamas formaron el rostro de Marta, la mujer que nunca faltaba a misa, siempre con un rosario entre las manos. El fuego habló sin voz, proyectando su pecado frente a todos. La vimos robando del cepillo de la iglesia. Noche tras noche, Marta gritó, negándolo. Pero entonces el altar ardió más fuerte, y el suelo bajo sus pies se agrietó apenas un segundo. Como advirtiendo. Marta cayó de rodillas, suplicando perdón. Después, fue el turno de Julián, el panadero. Las llamas mostraron su adulterio en una escena tan clara que nadie pudo apartar la mirada. Su esposa se desmayó. Uno a uno. Los secretos cayeron como piedras en el agua. El altar no perdonaba. No ocultaba. El padre Alonso golpeó el atril, intentando detener aquello. Basta, esto no viene de Dios. Pero el fuego se volvió hacia él. Por primera vez, vi miedo verdadero en sus ojos. El altar dibujó una sola palabra sobre su cabeza. Hipócrita. Un murmullo recorrió la iglesia. Yo miré al sacerdote. Él apretó los dientes y no dijo nada. Cuando terminó la misa, el pueblo huyó como si escapara de una peste. Nadie quería acercarse al altar. Nadie quería escuchar su nombre ardiendo en el aire. Esa noche, mientras cerraba la iglesia, el fuego volvió a encenderse, pero esta vez solo para mí. No escribió palabras. No dibujó imágenes. Dejó una frase quemada en la piedra. Imposible de borrar. Mañana, la verdad será peor que el pecado. Y por primera vez, recé. Título: La profecía escrita en ceniza. El altar no habló durante 3 días. El pueblo respiró aliviado, creyendo que el fuego se había apagado para siempre. Pero yo sabía que no. Cada noche, al cerrar la iglesia, sentía el calor invisible en el aire, como si algo esperara en silencio, conteniendo el aliento. La cuarta noche, ocurrió. La campana sonó sola, 3 veces. Y el altar ardió de nuevo. Esta vez no hubo nombres. No hubo acusaciones. Las llamas se elevaron hasta el techo, girando como un torbellino, hasta consumirse de golpe. Y entonces lo vi, en la piedra, donde antes estaba limpio. Apareció una línea de ceniza negra, escrita con una caligrafía imposible. Cuando el sol sangre, una voz callará para siempre. Me quedé paralizado. No entendía nada. Corrí a buscar al padre Alonso. Le mostré el altar. La ceniza, la frase, él la leyó una y otra vez. Pero su rostro estaba más pálido que las paredes de la iglesia. No lo repitas, me ordenó. Si lo dices en voz alta, podría cumplirse.
Pero al día siguiente, al amanecer, el pueblo entero vio el sol teñido de rojo por un eclipse inesperado. Y antes de que nadie pudiera reaccionar, un grito rompió el silencio. Era Sor Clara. La encontramos en el coro, de rodillas, con los labios sellados como si nunca hubieran existido. No había sangre, no había herida, solo piel. Sus ojos, llenos de terror, miraban el altar, como si supiera que él la había condenado. El padre Alonso cayó de rodillas, rezando sin cesar. Pero el fuego no se encendió esa vez. El altar estaba quieto, satisfecho, como si hubiera cumplido su palabra. Esa noche, mientras el pueblo lloraba por Sor Clara, volví solo a la iglesia. Y entonces lo vi. Otra línea de ceniza bajo la primera. El altar no solo juzgaba el presente. Ahora, escribía el futuro. Y Dios me ayudara. Porque temí que empezara a escribir el mío. Título: La niña que no debía acercarse. La iglesia estaba vacía cuando la vi por primera vez. Una niña de no más de 8 años. De pie frente al altar, mirándolo con una calma que no era propia de su edad. ¿Quién eres?, le pregunté, aunque mi voz sonó más débil de lo que quería. Ella no respondió. Solo levantó su mano pequeña, señalando el altar. Y entonces, el fuego se encendió. Pero no como antes. No hubo palabras, ni nombres, ni imágenes. Las llamas se inclinaron hacia ella, como si la reconocieran, como si esperaran a esa niña desde siempre. El padre Alonso llegó corriendo, pálido, con los ojos muy abiertos. «Aléjala», gritó. «Sácala de aquí». Pero yo no podía moverme. Y ella tampoco parecía tener miedo. Dio un paso adelante, y el fuego la envolvió sin quemarla. El altar habló, no con voces, sino con un rugido que parecía venir desde el principio de los tiempos. «Elegida». Las campanas repicaron solas. 3 veces. La niña sonrió. Una sonrisa demasiado serena para una criatura tan pequeña. «Dios quiere hablar», dijo ella. Su voz era clara, extrañamente adulta, como si no le perteneciera. «Y no quiere que nadie lo interrumpa». El padre Alonso retrocedió, murmurando oraciones apresuradas. Pero el fuego no se apagaba. Las llamas formaron una nueva frase sobre el altar, grabada en ceniza. «Cuando ella toque el piedral, el cielo se abrirá o arderá». La niña giró hacia nosotros, inclinó la cabeza, y sus ojos, Dios santo, sus ojos parecían llenos de estrellas. «No tengo miedo», dijo, «porque yo escucho lo que ustedes no pueden». El padre Alonso intentó detenerla, pero ella ya había puesto su mano sobre la piedra del altar. Y entonces, la iglesia entera tembló, las ventanas estallaron, las velas se apagaron solas. Y el fuego habló con una voz tan profunda que no sonaba ni humana ni divina. La niña sonrió, y el altar ardió más fuerte que nunca. Título: El día que el cielo sangró. Al amanecer, el pueblo entero se reunió frente a la iglesia. Nadie habló, nadie osó mirar al altar. Todos habían visto lo mismo la noche anterior, la niña tocando la piedra sagrada y el fuego respondiendo como si hubiese esperado siglos para hacerlo. El padre Alonso no salió de su habitación. Solo se escuchaban sus rezos frenéticos tras las paredes, como si intentara encadenar a Dios con palabras. Y entonces, sucedió. El cielo, despejado hacía apenas un instante, se oscureció como si una mano invisible hubiese apagado el sol. Luego, sin aviso, el rojo comenzó a descender. No era un amanecer normal. Era sangre. Una lluvia espesa, cálida, cayó sobre los tejados, tiñendo el campanario, empapando la plaza. Las madres cubrían los ojos de sus hijos. Los ancianos gritaban que había llegado el juicio final. Y en medio del caos, la niña caminaba descalza, con una sonrisa tranquila, mirando el altar como si solo él pudiera entenderla. «Está cumpliendo su promesa», dijo ella. El fuego se encendió de nuevo, rugiendo con fuerza. Esta vez, no solo ardió sobre el altar, ascendió hasta tocar el techo, grabando una nueva frase de ceniza en las paredes. «Cuando el cielo sangre, el primero será reclamado». Y entonces, la campana sonó. Todos giraron hacia la torre, pero no fue la campana lo que vimos. Fue Julián, el panadero, de pie en lo más alto, con los ojos en blanco, moviéndose como un sonámbulo. Antes de que nadie pudiera detenerlo, se arrojó al vacío. Cayó sin un grito. Solo un ruido seco y silencio. La sangre del cielo continuaba cayendo. La niña levantó la vista, sin dejar de sonreír.
Uno menos, susurró. El padre Alonso apareció en ese momento, pálido como un cadáver, y me tomó del brazo con fuerza. Escúchame bien, me dijo con los labios temblorosos. Si el altar está reclamando vidas, no se detendrá hasta que termine. Lo miré sin comprender. ¿Termine qué? Él bajó la cabeza. Y con un hilo de voz, respondió. Hasta que Dios hable. Y esa noche, el altar volvió a arder. Título: El susurro detrás del fuego. Aquella noche, el altar no esperó a la campana. Ardió solo. Un fuego tan brillante que convirtió la iglesia en un sol de piedra y madera. Yo estaba allí, escondido entre los bancos, temblando. No sé por qué no huí. Tal vez porque, en el fondo, quería entender qué había detrás de todo esto. Entonces lo escuché. No era el rugido de antes. No eran palabras grabadas en ceniza. Era un susurro. Acércate. Me quedé inmóvil. No podía saber si lo había oído en mis oídos o dentro de mi cabeza. Pero una fuerza me arrastraba. Mis pies se movían solos. El fuego no quemaba. Sentí el calor abrazándome como si quisiera devorarme sin prisa. ¿Qué quieres?, pregunté, con la voz quebrada. Y el altar respondió. Su voz era un eco infinito, cargado de algo que no era humano ni divino. Quiero que veas. Las llamas giraron y, de pronto, no estaba en la iglesia. Me vi en otra parte. El pueblo, pero muerto. Casas cubiertas de ceniza. Cuerpos tendidos en las calles. El cielo negro como una tumba. Y en medio de todo, la niña. De pie frente al altar. Sonriendo. Mientras las campanas sonaban solas y los muros sangraban. «¡Basta!», grité, intentando apartar la mirada. Pero el altar me sostuvo. Y entonces, lo escuché de nuevo. Más claro. No puedes detener lo que ya fue escrito. De repente, todo se apagó. Volví a la iglesia. El fuego estaba tranquilo. Solo quedaba el eco de ese susurro dentro de mí. El padre Alonso apareció detrás de mí, con el rostro desencajado. ¿Qué te dijo?, me exigió. Yo lo miré, temblando. Nos va a mostrar el final, antes de que llegue. Y esa noche, por primera vez, el altar no se apagó. Se quedó encendido, esperando. Título: El pacto de las cenizas. El altar no dormía. Por 3 noches seguidas, el fuego permaneció encendido, como si vigilara al pueblo entero. Nadie se atrevía a entrar en la iglesia, excepto yo. No por valentía, sino porque ya no podía evitarlo. La niña estaba allí, sentada en el primer banco, inmóvil, como si hubiera nacido para ese lugar. Sus ojos no parpadeaban. Reflejaban las llamas como 2 espejos ardientes. «Va a hablar otra vez», dijo sin mirarme. Y entonces, el fuego creció. Las llamas danzaron, formando símbolos imposibles. Lenguas antiguas que nadie debería entender. Sin embargo, yo las comprendí. El altar no solo mostraba, ahora enseñaba. Una frase se escribió lentamente en ceniza sobre la piedra. «Haced el pacto. Y el fuego no os tocará». «¿Qué pacto?», pregunté, con la garganta seca. La niña giró hacia mí, sonriendo como si aquello no fuera una advertencia, sino una invitación. «El altar no quema a quien elige», dijo ella, «pero quiere algo a cambio». El padre Alonso, que había llegado sin que yo lo notara, cayó de rodillas, sudando frío. «No lo escuches», gritó. «No es Dios. Es una prueba». Pero el altar rugió como un trueno. Y una nueva línea apareció bajo la primera. Uno debe entregarse. El resto será salvado. Las campanas repicaron solas. El pueblo, reunido afuera, escuchó el sonido y comenzó a gritar. Yo no podía moverme. No podía pensar. La niña se levantó. Caminó hacia el altar y posó su mano sobre la piedra ardiente, sin quemarse. «Yo puedo hacerlo», dijo con calma. «Puedo ser la que se entregue». El padre Alonso la sujetó de los hombros. «No, esto no viene de Dios». Ella lo miró, con una paz inquietante, y susurró. «¿Y si viene de algo más grande que Dios?». Las llamas crecieron tanto que casi nos cegaron. Y entre el fuego, una última palabra ardió sobre el altar, como una sentencia final. «Mañana». Yo entendí. El altar había hecho su oferta, y al amanecer, vendría a cobrarla. Título: La ofrenda del elegido. El amanecer llegó con un silencio imposible. Ni los gallos cantaron, ni el viento movía las hojas. El pueblo entero estaba reunido frente a la iglesia, pero nadie se atrevía a entrar.
Todos esperaban. Todos temían. El altar había hablado, mañana. Y el mañana ya estaba aquí. El padre Alonso, con el rostro hundido de cansancio y los labios partidos de tanto rezar, se levantó frente a la multitud. Nadie entregará a nadie, declaró con una voz que no creía ni él mismo. Dios no pide sacrificios. Pero entonces, la campana sonó sola. Una vez, luego otra, y otra. 3 toques. El fuego se encendió dentro de la iglesia, tan alto que sus reflejos salían por las ventanas. La niña apareció en el umbral. Serena, como si la estuvieran llamando. El altar ya eligió, dijo ella. Y su voz no era la de una niña. Era grave, profunda, eterna. Solo falta que ustedes lo acepten. Los gritos comenzaron. Algunos rezaban. Otros lloraban. Y otros, horriblemente, susurraban que tal vez, dejarla ir sería lo correcto. Yo no pude soportarlo. Entré a la iglesia. El calor era insoportable. Pero no quemaba. Las llamas giraban alrededor del altar como serpientes vivas. Sobre la piedra, una nueva línea de ceniza ardía. Ofrendad. Y el fuego no os consumirá. La niña avanzó. Déjame hacerlo, me dijo sin miedo. Nací para esto. El padre Alonso entró detrás de mí, sujetando un crucifijo tembloroso. No, Dios no negocia con el fuego. El altar rugió. Y las puertas de la iglesia se cerraron de golpe. Nadie más podía entrar. Solo nosotros 3. El fuego creció. La piedra comenzó a resquebrajarse. Y entre las llamas, una figura, una silueta hecha de luz y ceniza, emergió del altar. No habló con palabras. Habló dentro de nuestras almas. Uno por todos. O todos por ninguno. La niña sonrió y dio un paso adelante. Yo quise detenerla. El padre Alonso la sujetó. Pero sus ojos... Dios mío. Sus ojos parecían los de alguien que ya había visto el final. Si no lo hago, dijo ella, el altar tomará lo que quiera. El crucifijo cayó de las manos del padre. Y en ese instante, el fuego se inclinó hacia la niña, como si aceptara su ofrenda. Y entonces, ella desapareció en las llamas. No gritó. No sufrió. Solo se desvaneció. El fuego se apagó. El altar quedó en silencio. Título: cuando el altar volvió a abrir los ojos. El pueblo creyó que había terminado. Después de que la niña desapareciera en el fuego, la iglesia quedó en silencio. El altar, por primera vez en días, estaba frío, sin llamas, sin ceniza. El padre Alonso declaró que aquello había sido un milagro. Pero yo no podía dormir. Porque cada vez que cerraba los ojos, veía los de ella, brillantes como 2 estrellas muertas, mirándome mientras se entregaba al fuego. Esa noche, las campanas sonaron de nuevo. 3 veces. Corrí a la iglesia. El padre Alonso ya estaba allí, de rodillas, con el crucifijo en la mano. No, no puede ser, murmuraba. Esto se acabó. Pero no. El altar estaba encendido otra vez. Y esta vez, tenía ojos. 2 hendiduras de fuego en la piedra, abiertas como si algo dentro del altar nos mirara. No eran humanas. No eran de Dios. Las llamas formaron palabras en el aire. No sobre la piedra. Uno no basta. El padre Alonso gritó, golpeando el altar con el crucifijo. Pero las llamas no retrocedieron. Al contrario, una risa grave, profunda, reverberó en las paredes de la iglesia. De pronto, vi algo imposible, la silueta de la niña dentro del fuego. No estaba llorando. No estaba gritando. Sonreía. Ella no se fue, dije sin pensarlo. El altar rugió y otra frase apareció, grabada en las paredes. Como sangre líquida. El sacrificio no libera. Solo abre la puerta. El padre Alonso cayó de rodillas, temblando. Dios mío, ¿qué hemos hecho? Pero antes de que pudiera terminar su oración, la puerta de la iglesia se cerró de golpe. Las campanas repicaron solas, y los ojos de fuego del altar se fijaron en nosotros, parpadeando. Una voz susurró dentro de mi cabeza, tan clara que no podía negarla. Ahora, otro. El altar no había terminado. La niña no había sido el final. Era solo el comienzo. Título: la procesión de los marcados. El fuego ya no estaba contenido en el altar. Esa noche, las llamas escaparon por las ventanas de la iglesia, serpenteando por las calles como lenguas vivas que buscaban algo, o a alguien. El pueblo entero se encerró en sus casas. Yo los vi desde la plaza, temblando, mientras el padre Alonso rezaba en voz alta, su voz rota, intentando ahogar el rugido del fuego. Y entonces sucedió. Las llamas comenzaron a marcar puertas. Un toque breve,
Una llamarada rápida, y en cada casa. Un símbolo ardiente quedaba grabado en la madera. Cuando conté los signos, solo había 12. ¿Qué significa eso?, pregunté. El padre Alonso me miró con los ojos enrojecidos, como si hubiera envejecido 20 años en una noche. Son los elegidos, murmuró. El altar está reclamando almas. Uno de los símbolos apareció frente a la casa de Mateo. El herrero. Él salió con un hacha en mano, gritando que nadie lo tocaría. Pero el fuego no esperó. Lo envolvió en segundos. Y cuando las llamas se apagaron, no quedaba ni su sombra. Las campanas repicaron una vez. Solo una. Los otros 11 marcados comenzaron a llorar, a rogar, a huir. Pero la niña apareció de nuevo. Estaba en medio de la plaza. Su piel iluminada por el fuego. Los ojos llenos de esa misma calma inquietante. No corran, dijo, con una voz que resonó como un eco en todas las almas. El altar no persigue. Solo toma lo que es suyo. El padre Alonso la enfrentó, crucifijo en mano. Dios no lo permitirá. Ella lo miró, y sonrió con una tristeza infinita. Padre, ¿y si esto es Dios? Las llamas comenzaron a avanzar, una por una, hacia las casas marcadas. La gente gritaba. Las campanas repicaban sin descanso. Y yo solo pude quedarme quieto, mientras sentía como el calor me rozaba la piel como una advertencia. Porque en ese momento entendí algo peor que la muerte. El altar no buscaba terminar. Buscaba comenzar algo, y nosotros éramos el precio. Y cuando el segundo marcado desapareció en las llamas, una nueva frase ardió sobre el cielo rojo. 11 más. Título: El día que el fuego salió de la iglesia. El amanecer llegó teñido de rojo. No era el sol, era el fuego. El altar ya no estaba contenido entre las paredes de la iglesia. Ahora, sus llamas caminaban, vivas, hambrientas. Los 11 marcados se escondieron como ratas en las casas del pueblo. Pero no había rincón seguro. El fuego se deslizaba bajo las puertas. Trepaba por las ventanas y respiraba como una bestia. Yo los vi caer, uno por uno. No gritaban mucho. Era como si el fuego les robara la voz antes de llevarse el cuerpo. El padre Alonso y yo estábamos en la plaza, rezando sin pausa, cuando la niña apareció de nuevo. Descalza, inmóvil, con una paz imposible en su rostro. No sirve de nada, dijo. Su voz como un eco en la mente de todos. El altar no se apaga. Solo se sacia. Dios no permitiría esto, rugió el padre Alonso, alzando su crucifijo hacia el cielo. El fuego se detuvo. Por un instante, todo el pueblo quedó en silencio. Y entonces, el altar habló. No con palabras de piedra ni de ceniza, sino con una voz que partió el aire en dos. 10 más. Las campanas sonaron solas, tan fuerte que los vidrios de la iglesia estallaron. Las casas marcadas empezaron a arder sin que nadie las tocara. Dentro de las llamas, vi siluetas moviéndose, y entre ellas, la de la niña, siempre sonriendo. El padre Alonso se desplomó de rodillas. Nos está probando, susurró, como si buscara convencerse. Esto es una prueba. Yo lo miré, y por primera vez, no supe si hablaba de Dios o del altar. De pronto, las llamas comenzaron a avanzar hacia el centro de la plaza, rodeándonos. El fuego no era solo fuego. Dentro de él había rostros, los de los que ya se habían ido. Mateo. Los otros marcados, todos ellos mirándonos desde el ardor, como sombras atrapadas en una hoguera eterna. La niña extendió su mano hacia mí. Si quieres vivir, dijo, deja de resistir. Y entonces, el altar pronunció una última palabra, clara como el tañido final de una campana. Ahora. El fuego cayó sobre nosotros. Y todo el pueblo gritó. Título: El último rezo antes de arder. El fuego lo había devorado todo. Las calles eran ríos de llamas. Las casas, esqueletos ardientes. Y en el centro de la plaza, el altar, vivo, respirando. El padre Alonso estaba de rodillas, con el crucifijo temblando entre sus manos ensangrentadas. Yo no podía moverme. El calor me rodeaba. Pero no me quemaba, como si el altar quisiera que yo viera todo antes de decidir. La niña apareció otra vez. Sus pies no tocaban el suelo. Su cuerpo estaba envuelto en una luz roja, mitad sagrada, mitad infernal. Aún puedes rezar, me dijo, sonriendo como quien ofrece un cuchillo. Pero no servirá de nada. ¿Qué eres tú?, le pregunté, con la voz rota. Ella inclinó la cabeza, como si la pregunta le divirtiera. Soy lo que el altar hizo con la fe. El padre Alonso se levantó de golpe. Su mirada,
quemada por la desesperación. Se clavó en mí. «¿Reza?», gritó. «Si dejamos de orar, el altar gana». Pero incluso mientras hablaba, el altar ardía más fuerte, como burlándose de sus palabras. En las llamas vi figuras, los 11 marcados. Ellos también rezaban, pero sus bocas no tenían sonido. La niña se acercó al padre Alonso y le susurró algo. Él palideció. Luego, sin decir nada, soltó el crucifijo y cayó de rodillas frente al altar. «Padre, ¿qué estás haciendo? Si no puedes vencer al fuego, te unes a él», dijo. Antes de avanzar, el altar lo recibió. Las llamas lo envolvieron sin resistencia. No gritó, no pidió ayuda, solo desapareció. Y entonces, una nueva frase apareció escrita en el aire. Ardiente y terrible. Uno más, y la puerta se abrirá. La niña me miró directamente. «Te queda elegir», dijo suavemente. «¿Quieres ser el que ora, o el que abre la puerta?». Las campanas sonaron. El cielo se volvió rojo. Y yo, di un paso hacia el altar. ¿Por qué? De algún modo, sabía que ya no había otra salida. Título: La puerta que no debía abrirse. El altar ardía como un sol en medio de la plaza. Las campanas sonaban sin cuerdas, sin manos que las tocaran. El aire estaba tan pesado que parecía que el cielo mismo estaba conteniendo el aliento. Di un paso adelante. El fuego no me quemaba. Me acariciaba, como si me reconociera. La niña estaba a mi lado, sus ojos fijos en el altar. «Ya lo sabes, ¿verdad?», susurró. «No es el final, es el comienzo». «¿Qué hay detrás de la puerta?», pregunté, aunque una parte de mí no quería escuchar la respuesta. Ella sonrió, y su voz sonó como las campanas. Lo que siempre estuvo esperando. El altar rugió, la piedra se agrietó, y entonces, la puerta apareció. No era de madera ni de hierro. Era un hueco en la realidad, hecho de fuego y sombras, pulsando como un corazón vivo. Y sobre ella, una frase escrita con brasas. «No regresa». Las llamas se alzaron alrededor de mí. El pueblo entero, o lo que quedaba de él, miraba desde la distancia. Nadie se movía. El altar me estaba eligiendo. «Si cruzas», dijo la niña, «no habrá vuelta atrás. Pero si no lo haces, el fuego vendrá por todos». Mis manos temblaban. La campana sonó una última vez. Yo recé, no porque creyera que Dios me salvaría, sino porque quería que escuchara lo que estaba a punto de hacer. Y entonces, avancé. El fuego se abrió ante mí. Crucé la puerta. Lo que vi al otro lado no tenía nombre. Un vacío infinito, lleno de llamas que no eran llamas y sombras que parecían vivas. En el centro, algo inmenso, algo que llevaba siglos esperando. Una voz habló, tan grande que hizo temblar mi alma. «Bienvenido, guardián del altar». Y lo entendí todo. El altar no era una cárcel, era una llave. Y yo acababa de abrirla. El mundo detrás de mí empezó a desvanecerse, tragado por el fuego. La niña sonrió una última vez. «Ahora arderán todos». Y la puerta se cerró. Epílogo: el fuego que nunca se apaga. Creí que moriría al cruzar esa puerta, pero no. Abrí los ojos en la misma iglesia, o al menos algo que parecía la iglesia. El altar estaba frente a mí, intacto. El fuego, apagado. El pueblo parecía en calma. Las campanas, mudas. La niña había desaparecido. Pensé que todo había sido un sueño, hasta que escuché el susurro. «Guardián». Me giré. Las paredes de la iglesia estaban cubiertas de símbolos ardientes, los mismos que marcaron las casas aquella noche, y en el centro del altar, el fuego volvió a encenderse, pero no rojo, no, negro. Dentro de esas llamas, vi mi propio reflejo, sonriendo. No era yo, o quizá lo era, pero distinto, y entonces lo comprendí. No había escapado. Yo era parte del altar ahora, y mientras me quedara allí, el fuego dormiría, hasta que necesitara despertar de nuevo. Las campanas sonaron una sola vez. El eco se expandió por todo el pueblo. Afuera, nadie sabía lo que había pasado, pero pronto lo sabrían, porque sobre la puerta de la iglesia, el fuego escribió un nuevo mensaje, primer marcado, guardián, y debajo de esas letras, apareció un segundo nombre, uno que aún respiraba, uno que aún no sabía que estaba marcado.
La puerta no se había cerrado, solo estaba esperando.